Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos sobre la mesa un documento que es básicamente la Biblia para entender por qué las cosas se rompen en una refinería. La práctica recomendada 571 del Instituto Americano del Petróleo. La API RP 571, sí. Un documento fundamental. A simple vista es un manual denso, muy técnico, pero nuestra misión hoy es diferente. Vamos a actuar como detectives de la metalurgia para extraer las pistas cruciales, esos conocimientos que marcan la diferencia. Me gusta esa analogía. Se trata de entender las fuerzas invisibles que desgastan los metales día a día. Y fíjate que lo fascinante es que estas fallas no son mala suerte ni eventos al azar. Son procesos químicos y físicos totalmente predecibles, ¿no? Totalmente. Entender estos mecanismos, como los describe el documento, es pasar de ser bomberos que apagan incendios a ser arquitectos que diseñan edificios a prueba de ellos. La norma nos da el lenguaje y el mapa para anticiparnos al desastre. Exacto. De bomberos a arquitectos de la prevención. Me gusta. Así que, como buenos detectives, empecemos por la escena del crimen más interna. Los cambios que ocurren sigilosamente dentro del propio metal. Como un veneno lento que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Perfecto, empecemos por ahí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente alucinante. Hablemos de la grafitización, que se detalla en la sección 4.2.1. Un momento. ¿Me están diciendo que el acero, ese material que asociamos con la máxima estabilidad y resistencia, bajo ciertas condiciones puede empezar a deshacerse por dentro? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo es posible que el hierro decida que ya no quiere estar unido al carbono? Pues es exactamente eso, una especie de esquiza, de divorcio a nivel atómico que ocurre a fuego lento. El documento nos da la receta, es muy clara. Somete ciertos aceros al carbono o aceros con bajo molibdeno a una temperatura constante entre, digamos, 427 y 593 grados Celsius durante mucho, mucho tiempo. Un rango de temperatura muy específico. Muy específico. Y en esas condiciones, las estructuras de carburo de hierro, que son las que le dan gran parte de su resistencia al acero, se vuelven inestables, se descomponen y el carbono se agrupa formando pequeños nódulos de grafito, o sea, básicamente carbón. O sea, el esqueleto interno del acero se convierte en grafito. Y el grafito es frágil, lo usamos en los lápices. Imagino que tener eso dentro de una tubería a alta presión no es una buena noticia. Es una pésima noticia. El material pierde resistencia, pierde ductilidad, se vuelve más frágil. Pero el verdadero peligro, y el documento lo subraya muy bien, está en dónde se forma ese grafito. Ajá. Si se forma al azar por todo el metal, bueno, lo debilita. Pero hay una forma, la que se llama grafitización en ceja, que es el gran villano de esta historia. Ocurre justo en los bordes de las soldaduras, en la zona afectada por el calor. ¿Y qué la hace tan diferente, tan peligrosa? Imagina que en lugar de tener pequeños puntos débiles repartidos, ahora tienes una línea continua de grafito. Una costura frágil que atraviesa toda la zona de la soldadura. Una grieta esperando a nacer. Justamente. Esa línea se convierte en una ruta preferencial para que una grieta se propague. Y lo peor es que es un asesino silencioso. Las técnicas de inspección superficial, como una réplica metalográfica, que es como tomar una huella dactilar de la superficie del metal para verla en un microscopio, no lo detectan. No lo ven. No lo ven, porque el daño puede estar a mitad de la pared del equipo, oculto a la vista. Requiere técnicas más avanzadas. Entonces, con la grafitización, el calor degrada el acero lentamente. Pero, ¿y si el calor no lo descompone, sino que lo vuelve traicioneramente frágil? Eso nos lleva a otro enemigo silencioso que se esconde en el metal, la fragilización por revenido o temper embrittlement. Este es uno de los mecanismos más contraintuitivos y por lo tanto más peligrosos. Estamos hablando de un acero de aleación de alta tecnología, como un 2.25 CR1 diseñado para operar sin problemas a cientos de grados. Sí, material de primera. Pero debido a este fenómeno, ese mismo equipo, durante un simple arranque o una parada a una temperatura que ni siquiera consideraríamos peligrosa, podría quebrarse como el cristal. ¿Cómo es posible que algo sea tan fuerte en caliente y tan débil en frío? Parece que
que desafía la lógica. Pues la clave está en las impurezas. Pensemos en el acero como una estructura de cristales, los granos. Y los límites entre esos granos son como las calles de una ciudad. Con la exposición prolongada a un rango de temperatura específico, entre 343 y 577 grados, Otro rango muy definido. sí, siempre son rangos muy específicos. En ese rango, ciertos elementos residuales que siempre están ahí en pequeñas cantidades, fósforo, estaño, antimonio, empiezan a migrar por esas calles y se acumulan en los límites de grano. O sea, la basura se acumula en los bordes. Exacto. Es una segregación. Y esa acumulación no afecta la resistencia del material cuando está caliente, pero cambia drásticamente su comportamiento en frío. Imagina un plástico que a 20 grados lo puedes doblar, pero si lo enfrías a 19 grados, se parte. Entiendo. Este fenómeno hace que esa temperatura de transición, esa temperatura a la que se vuelve quebradizo, suba drásticamente. De repente el acero ya no se vuelve frágil a menos 10 grados Celsius, sino a 50 o 60 grados, justo en el rango de temperatura de un arranque o una parada. Es una trampa perfecta. Es increíble que unas pocas partes por millón de un elemento puedan condenar a un equipo multimillonario. Bien, hemos visto los crímenes que ocurren desde dentro. Ahora investiguemos los ataques que vienen de fuera. No por un solo golpe, sino por el desgaste del día a día. El daño por repetición. Hablemos de la fatiga térmica. La fatiga térmica. Si los mecanismos anteriores eran como un veneno, la fatiga térmica es como la muerte por 1000 cortes. No hay un solo evento catastrófico, sino la acumulación de pequeños daños una y otra vez. El día a día de una planta. Exacto. Cada vez que una planta arranca, se detiene o cambia de carga, los equipos sufren. ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo? Es un principio físico básico. Los metales se expanden con el calor y se contraen con el frío, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, imagina una boquilla soldada a un recipiente grande. Cuando el fluido caliente pasa por la boquilla, esta quiere expandirse, pero el recipiente, que está más frío y es mucho más grande, no la deja, la restringe. La aguanta. Él aguanta, y esa restricción genera una tensión enorme. Repite ese ciclo de calentar y enfriar cientos o miles de veces. Es como doblar un clip de papel. Al principio no pasó nada, pero si sigues y sigues, eventualmente se rompe. Y el documento da ejemplos muy claros, como los puntos donde se mezcla una corriente fría con una caliente, o el caso extremo de los tambores de coque, que pasan de cientos de grados a ser enfriados con agua en cada ciclo. El ejemplo del tambor de coque es el más brutal, sí. Son ciclos térmicos muy severos. ¿Y estas grietas tienen alguna seña de identidad particular? ¿Se ven diferentes? Sí, totalmente. A diferencia de otras grietas que pueden ser muy finas, casi invisibles, las de fatiga térmica suelen ser bastante anchas. Y como ocurren a alta temperatura, a menudo están rellenas de óxidos, lo que les da un aspecto característico, a veces azulado o negro. Ah, mira. Y casi siempre empiezan en la superficie, en puntos donde la tensión se concentra. La punta de una soldadura, un cambio brusco de espesor, una esquina afilada, son los puntos débiles geométricos del diseño. De acuerdo. Ya cubrimos los venenos internos y el desgaste externo. Pasemos al tercer tipo de agresor. Cuando el propio entorno del proceso, el fluido que contiene el equipo, se convierte en el atacante. Y aquí hay un clásico. Un clásico, sí. Uno que ataca el material que, irónicamente, elegimos para evitar la corrosión. El agrietamiento por corrosión bajo tensión por cloruros, o CLCC. Es la gran paradoja de los aceros inoxidables. Los usamos porque son inoxidables, ¿no? Resistentes a la corrosión generalizada. Y es verdad, la superficie de un equipo afectado por CLCC puede parecer brillante y perfecta. Sin rastro de óxido. Ninguno. Pero por dentro, una red de grietas microscópicas puede estar creciendo, lista para causar una falla repentina y frágil. ¿Cuál es la receta para este desastre en particular? Porque entiendo que no pasa en cualquier sitio. El documento es muy claro en esto. Se necesita una tormenta perfecta de 4 factores simultáneos. Si falta uno, no pasa nada. A ver, ¿cuáles son? Primero, un material susceptible. Típicamente los aceros inoxidables de la serie 300, los más comunes. Segundo, tensiones mecánicas.
ya sean las que quedaron de la fabricación o las del propio servicio. Tercero, la presencia de cloruros disueltos en agua. Y cuarto, una temperatura por encima de unos 60 grados Celsius. 60 grados. No es una temperatura tan alta. Para nada, es bastante baja. Por eso es tan común. Si falta uno solo de esos ingredientes, no ocurre. Pero cuando se juntan los cuatro... Y el ejemplo clásico que sí o que se menciona es la corrosión bajo aislamiento, o CUI. Exactamente. Recuerdo un caso en una planta. Una pequeña fuga de vapor, aparentemente inofensiva, mojó el aislamiento de una tubería de acero inoxidable. Nadie le dio importancia. Algo menor. Sí, una mancha de humedad. 6 meses después, la tubería falló de forma catastrófica. No por una pérdida de espesor visible, sino por estas grietas diminutas que crecieron en secreto bajo el aislamiento húmedo y caliente. Todo por un poco de agua, calor y los cloruros que se concentraron allí al evaporarse el agua. Es un ataque sigiloso. Y si nuestros detectives pudieran ver esas grietas en un microscopio, ¿qué verían? ¿Tienen una firma? Absolutamente. Es una firma inconfundible, como una huella dactilar. Las grietas son ramificadas y transgranulares. Transgranulares. Sí. Significa que atraviesan directamente los granos del metal sin piedad. Si vieras una sección del metal, se verían como las ramas de un árbol o como un rayo. Para un metalurgista, ver esa imagen es un diagnóstico instantáneo. Clase CC, no hay duda. Impresionante. Para terminar, vamos a desglosar al monstruo de múltiples cabezas de la refinación. El daño por H2S húmedo, descrito en la sección 5.1.2.3. El documento lo divide en 4 tipos, y entender la diferencia es vital. Es vital, sí, porque aunque todos tienen el mismo origen, su peligrosidad y la forma de controlarlo son muy distintas. ¿Y cuál es ese origen común? El hilo conductor, el culpable principal en los 4 casos, es el hidrógeno atómico. Cuando el ácido sulfídrico, H2S, en presencia de agua, corroe el acero, uno de los subproductos de esa reacción es el hidrógeno atómico. Hidrógeno, H. Exacto, un solo átomo. Estos átomos son increíblemente pequeños, los más pequeños del universo, y pueden difundirse dentro de la red cristalina del metal. Son el intruso definitivo. Lo que pasa después, pues depende de la calidad del acero, de su dureza y de las tensiones a las que esté sometido. Vayamos uno por uno. Empecemos por el más visual, el que se puede ver a simple vista. Ese es el ampollamiento por hidrógeno. Los átomos de hidrógeno que viajan por el metal se encuentran con pequeñas imperfecciones internas, como inclusiones no metálicas, laminaciones. ¿Defectos de fabricación, básicamente? Exacto, defectos del material. Son como puntos de encuentro. Allí, los átomos se combinan de 2 en 2 para formar hidrógeno molecular, H2, que es una molécula mucho más grande y ya no puede moverse. Queda atrapada. Y se acumula. Se acumula. Más y más hidrógeno llega, la presión interna aumenta, hasta que literalmente deforma el acero y crea una ampolla visible en la superficie. A veces son enormes. A partir de ahí, la cosa se complica y se vuelve más peligrosa, ¿no? ¿Qué es el agrietamiento inducido por hidrógeno, o HIC? El HIC es el siguiente nivel. Ocurre cuando tienes múltiples de estas ampollas internas a diferentes profundidades. El propio hidrógeno a presión crea pequeñas grietas que las conectan entre sí. Como uniendo los puntos. Justo así. Forman una especie de red de túneles internos escalonados. Si cortaras la pieza, verías grietas en forma de escalera. Afecta sobre todo a aceros más sucios, es decir, con más de esas inclusiones que actúan como escondites para el hidrógeno. Debilita la pared del equipo de forma generalizada. Luego viene una variante que el documento señala como mucho más siniestra. ¿Sí? El agrietamiento inducido por hidrógeno orientado por tensión, o SOIC. Aquí es donde las tensiones entran en juego de forma crítica. El nombre ya asusta. Es que lo es. Si tienes altas tensiones en el material, estas actúan como un imán, organizando esas pequeñas grietas del HAC en arreglos apilados perpendiculares a la tensión. En lugar de una red de túneles al azar, ahora tienes una supergrieta organizada. Una columna. Una columna de microgrietas que puede atravesar todo el espesor del equipo de forma increíblemente rápida y provocar una falla súbita. Es con diferencia la forma más peligrosa de daño por H2S húmedo.
Y finalmente, el cuarto tipo, que no depende tanto de la suciedad del acero, sino de su dureza. Correcto. Es el agrietamiento por tensión de sulfuro, o sí. Este es un tipo de fragilización por hidrógeno que ataca directamente a zonas del metal que son muy duras y frágiles. Piensa en las zonas afectadas por el calor de las soldaduras que no han recibido un tratamiento térmico para aliviar tensiones. Quedan muy duras después de soldar. Exacto, son como un caramelo duro. Si lo sometes a la tensión del servicio y lo expones al hidrógeno atómico que se difunde dentro, simplemente se quiebra. No necesita ni ampollas ni inclusiones. Por eso es una regla de oro en estos servicios controlar la dureza de las soldaduras, manteniéndola por debajo de un umbral seguro, como los 200 Brinell que recomiendan las normas. Después de este recorrido, ¿qué significa todo esto? La gran conclusión para mí es que la integridad de los equipos no es una cuestión de si tienes suerte o no. Para nada. Se basa en una comprensión profunda, casi forense, de estos procesos de degradación. Conocerlos, saber dónde buscarlos y cómo pararlos. Esa es la esencia de una operación segura. Totalmente de acuerdo. Se trata de pensar en la interacción constante entre el material con el que construyes, el proceso que contienes y el paso del tiempo. Un equipo industrial no es una pieza estática, es un sistema dinámico que se degrada desde el primer día que entra en servicio. Es algo vivo, en cierto modo. En cierto modo, sí. Y entender estos mecanismos es un ejercicio continuo de vigilancia, de inspección inteligente y, sobre todo, de conocimiento aplicado. Para cerrar, dejamos una idea para reflexionar. El documento API 571 es increíblemente útil porque clasifica y explica estos mecanismos de forma individual, ¿no? Como si fueran perfiles de criminales distintos. Sí, te da la ficha de cada uno, sus motivos, sus armas, dónde atacan. Exacto. Pero el verdadero desafío para el detective en el campo, para el ingeniero de integridad, es que estos criminales a menudo no actúan solos, forman alianzas. Justamente. Ahí es donde está la complejidad real. El documento nos da las piezas del rompecabezas, pero en la realidad se superponen. Dame un ejemplo de esa interacción. Pues mira, uno clásico. Puede una ligera corrosión general por sulfidación, que te va quitando espesor muy lentamente, crear el punto de concentración de tensiones perfecto para que arranque una grieta de fatiga térmica. Claro, un pequeño adelgazamiento local aumenta la tensión justo ahí. Exacto. O piensa en esto, cómo un pequeño picado por corrosión, una picadura, se convierte en la puerta de entrada en el sitio de iniciación ideal para el agrietamiento por cloruros. Rompe la capa pasiva y concentra los cloruros. Precisamente. La próxima frontera no es solo conocer a los culpables de forma aislada, es entender y predecir sus sinergias, saber cómo un mecanismo de daño le prepara el terreno al siguiente. Ese es el verdadero arte de la ingeniería de integridad.